Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Buenos días, ¿cómo están? Hoy seguimos aprendiendo acerca del fruto del Espíritu. La virtud que veremos hoy día es la bondad, que se encuentra también en Gálatas 5:22. Antes de poder ver lo que la palabra, lo que la Biblia nos habla acerca de la bondad o nos muestra acerca de esta virtud, lo primero que podemos hacer o que podemos respondernos es ¿qué es la bondad? ¿Qué entendemos por bondad? Buscando en el diccionario de la Real Academia Española, dice que la bondad es la cualidad de bueno. Es algo, lo natural, la natural inclinación de hacer el bien, ¿no? Es una acción buena. También dice que es blandura, que es apacibilidad, de genio. Amabilidad de una persona respecto a otra, ¿no? Es como una fórmula perfecta de cortesía. Algunos sinónimos que podemos encontrar de bondad es benignidad, ¿no es cierto? Cordialidad, docilidad, sensibilidad, ternura, tolerancia. Dicho eso, entonces, teniendo más o menos un espectro de lo que en nuestro lenguaje define como bondad, veremos que la bondad bíblica entonces es aquella virtud que implica un gran amor por el bien de otra persona y que conlleva una ayuda verdadera, genuina. La bondad es practicada hacia los demás, no hacia uno mismo, eso es importante. La bondad es entregada, es hacia otro. Uno no es bondadoso con uno mismo, ¿no? Sino que es hacia otra persona. Pablo ya nos dice en 1 Tesalonicenses 5, nos habla un poco de este concepto, está puesto ahí, cuando él dice que asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien, y aquí está, esfuércense, ¿no? Ahí hay una acción de esforzarse. Esfuércese siempre de hacer el bien. Ahí podríamos poner eso, ¿no? Esfuércese siempre de ser bondadoso, de hacer el bien, no solo entre ustedes, sino que a todos. Entonces la bondad es eso, ¿no? Hacer siempre el bien a otros. En el caso de Tesalonicense, no solo entre los hermanos de la fe, sino que a toda persona, ¿no? Entonces, lo primero que podemos decir es que la bondad es una decisión. No es algo que aflore de mí probablemente o de nosotros de una manera natural. No es una virtud que aflore, ¿no es cierto? Y que esté siempre y todos los días con nosotros, ¿no? Es una virtud entonces que nosotros necesitamos o decidir practicar. Yo decido ser bondadoso. En otras palabras, escojo ser amable, ser cortés, ser sensible, bueno, en mis relaciones con todas las demás personas. Yo escojo ser bondadoso. Como sucede en todas las virtudes, nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto de bondad. Jesús era bueno en esencia, ¿no? Era bondadoso en todo su ser. La bondad gobernaba cada uno de sus motivos, de sus acciones, de sus pensamientos, de sus palabras, de su quehacer. La gente podía ver la bondad de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay una primera reflexión. ¿Pueden ver eso en ti? El mundo, las personas que te rodean, tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo, ¿pueden ver la bondad en ti? ¿Pueden ver este fruto en tu persona? Cuando habla Pablo acerca del amor a los de Corintios, dice que el amor es paciente y dice que el amor es bondadoso. El amor no es vicioso, el amor no es jactancioso, dice ni orgulloso, ¿no? Pablo nos dice que el amor es paciente y que el amor lo puede esperar todo y que el amor es lento, ¿no es cierto?, para estallar, para explotar y que el amor hace una cuenta hacia atrás, ¿no es cierto? El amor también es una decisión, ¿no? Pero nos dice algo muy importante, nos dice que el amor es bondadoso, ¿no es verdad? Así como uno dice que uno decide amar, uno decide entonces ser bondadoso, ser sensible hacia los demás, ser bueno con los demás. Con esto en mente, entonces, veamos un ejemplo, ¿no?
muy claro de la bondad que vemos en la Biblia y que el Señor nos enseña. Y se encuentra en Lucas 8, vamos a leer Lucas 8, del verso 40 en adelante. Y la palabra de Dios dice así: cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes le apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestros, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué la había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más, y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, le dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él, porque sabían que estaba muerta, pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó Jesús. Mandó a darle de comer. Los padres se quedaron atónitos pero él les advirtió que no contaran a nadie lo que había sucedido. Este texto, que lo conocemos, nos dice, podemos sacar muchas enseñanzas de ella, pero nos vamos a centrar, ¿no es cierto?, en este ejemplo de bondad. En este pasaje bíblico vemos a Jesús mostrando bondad a dos personas, ¿no?, que son totalmente diferentes, distintas en todo sentido. Uno es un hombre y la otra es una mujer. Una es marginada, ¿no?, pobre y desconocida. El otro es un rico, influyente, gobernador, ¿no es cierto?, líder en la sinagoga. Sin embargo, Jesús trata a los dos con la misma bondad y de la misma manera, ¿no?, a pesar de sus diferencias. Cuando sucedió esta historia, Jesús, nos cuenta el texto, ya tenía bastante fama y estaba seguramente en el pic de su popularidad como un profeta, como un sanador, como lo veía la población. Las personas lo respetaban, ¿no es cierto?, como un maestro, como un rabí, y se reunían multitudes, nos dicen muchos textos alrededor de él, ¿no?, por donde él quiera que iba. Pero a pesar de la expresión y de la popularidad que tenía en Jesucristo, a pesar de que las multitudes constantemente lo agolpeaban, lo agobiaban a su alrededor, a pesar de todas las demandas que él tenía sobre su tiempo, Jesús, en su inmensa bondad, ¿no es cierto?, en esto que la flora de él, en su sensibilidad, en su bondad, ¿no es cierto?, de querer hacer el bien hacia los demás, se detuvo, dice el texto, y detuvo todo lo que estaba haciendo para ayudarlos y suplir sus necesidades. Veamos entonces las maneras en que Jesús mostró bondad, para que ese ejemplo, ¿no es cierto?, probablemente son las maneras que necesitamos hoy aprender para mostrar bondad hacia los demás en estos días que lo que menos hay en nuestros tiempos, bondad. Y a nosotros debemos decidir, ¿no es cierto?, ser sensibles, ser bondadosos con los demás. Y el Señor Jesucristo nos puede enseñar. Recordemos que la bondad, ¿no es cierto?, es la natural inclinación de hacer el bien. Y lo primero que vemos que Jesús expresó bondad y amabilidad al escucharlos, ¿no? Jesús expresó bondad, fue sensible, escuchando a las personas, prestando atención a sus necesidades. Los versos 40 y 42 nos dicen que cuando Jesús regresó, la multitud se alegró al verlo, ¿no? Pues todos estaban esperando. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies, le suplicaba que fuera a su casa, ¿no?
Y nos narra, ¿no? Jesús le presta atención a Jairo, lo escucha, ¿no? No se nos dice a dónde iba Jesús en este relato. Probablemente iba camino a algún lugar abierto, como era costumbre, donde podía enseñar y predicar a las multitudes que se juntaban a su alrededor. Y eso era algo muy importante que él debía hacer, era parte de su misión. Pero cuando llegó Jairo y le habló acerca de su hija, las siguientes palabras que le vemos ahí, dice que el verso 42 dice, Jesús se puso en camino. Jesús se puso en camino. Evidentemente Jesús cambió su dirección de inmediato y comenzó a seguir a Jairo, porque la situación de esta pequeña era mucho más apremiante, mucho más importante que cualquier otra cosa que él tuviera programada, ¿verdad? Jesús prestó atención. Jesús quiso hacer el bien, Jesús fue bondadoso, prestó atención a Jairo y cambió sus planes y su dirección. Pero Jairo no fue la única interrupción que él tuvo en este camino, ¿no? Jesús fue flexible y bastante bondadoso para hacer una pausa y suplir otras necesidades mientras iban de camino a la casa de Jairo, ¿no? Entonces pensemos un poco, ¿eres bondadoso? ¿Eres capaz de interrumpir tu camino, tus actividades, tu vida, ¿no? Tus cosas de a diario, tus cosas importantes, para ser bondadosos con otros, para ser sensibles con otros, para escucharlos, para atenderlos, para acogerlos y cambiar toda tu agenda por otros? ¿O eres de aquellos que a lo mejor te irritas y te molesta cuando te interrumpen en tu camino? Los versos siguientes del 43 al 46, ¿no? Dice que había multitudes de personas rodeándolo y que todos tenían prisa, ¿no? Y sin embargo Jesús fue capaz, por lo que vemos en los textos, dice que entre la gente había una mujer que hacía 12 años que padecía hemorragia. Jesús fue capaz de diferenciar entre el toque de la multitud, toda la gente que lo empujaba seguramente, y el toque personal de la mujer que necesitaba de su ayuda. Nuestro mundo se está volviendo cada vez más impersonal. Así lo creo yo, cada vez más impersonal, más egoísta, menos bondadoso. Nadie quiere el bien para el otro en términos generales. Todos nos estamos protegiendo, ya sea de manera, yo creo que generalmente ese bien no lo queremos por una autoprotección. Desconfiamos mucho por el otro, ¿no? Hoy en estos tiempos de pandemia, cada vez más nos aislamos, nos autoprotegemos, ya no salimos o salimos poco para autocuidarnos. Pero eso ha traído que nos volvamos más impersonal, ¿no es cierto? Más desconfiados. Todo se hace virtualmente, ¿no es cierto? Las compras, lo vemos, los pagos, las reuniones, incluso la enseñanza y la predicación, como lo estamos haciendo ahora. Ya ni siquiera tienes que hablar físicamente con alguien. El mundo y la vida se ha vuelto muy impersonal, muy desconfiada y muy poco bondadosa, ¿no? Pero Jesús tomó tiempo para detenerse, nos dice el texto, ¿no? En medio de la multitud, para darle a una mujer su atención personal, como si ella fuera la única que estaba allí. Jesús mostró toda su bondad. Así que seamos bondadosos como Jesús, expresemos bondad, escuchando a otro, poniendo atención a otro, haciendo el bien a otro. Hagamos pausa y seamos realmente bondadosos para ser como Jesucristo, ¿no? Lo segundo que vemos en los versos que siguen del 47 y 48, Jesús expresa bondad y amabilidad al ser considerado con los demás, ¿verdad? Jesús expresa la bondad siendo muy considerado con los demás, ¿no? Notemos el verso 48, el verso 48 dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, ¿no? Necesitamos entender que debido a su enfermedad ella era considerada impura, por lo tanto era marginada esta niña, estaba enferma, se murió, ¿no? Por la mujer, ¿no? Era impura por lo que estaba sufriendo ella por el sangramiento, ¿no? Era tratada como alguien que tenía lepra, no podía estar en medio de eso. Así que dice el texto que
que seguramente no ha estado con su familia por los 12 últimos años, que ha estado con esta dificultad. Su autoestima debió haber estado muy baja posiblemente, ¿no? De modo que Jesús la sorprende antes que nada, deteniéndose, escuchando su historia. Y lo mismo debemos hacer nosotros. Probablemente esta es la primera vez en mucho tiempo en que ella obtuvo la atención de alguien. Así que imagino que ella derramó, ¿no es cierto?, botó su corazón delante del Señor y Jesús le escuchó. Y al escuchar, al mirarla, al prestarle atención, Él estaba mostrando verdadera bondad. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Mucha gente a nosotros nos repele tal vez, ¿no es cierto? O no le tenemos. O cuando vemos a alguien en la calle, ¿verdad? Nos distanciamos por lo que sea, ¿no? Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿eres una persona que sabe escuchar? ¿Que eres capaz de frenarte y mirar, ¿no es cierto? De ser comprensivo con los demás. Probablemente la mayoría de nosotros no sabemos. Pasamos unos al lado de los otros muchas veces diciendo, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Y es automático, ¿no? Pero no nos detenemos. ¿Cuántas veces nos cruzamos en el día con gente que a lo mejor toca el timbre de nuestras casas, en el trabajo, en la calle, que la vemos a diario? Y no hacemos una pausa y no tenemos bondad y no mostramos esta virtud, este regalo del Espíritu Santo hacia el otro para que vean en nosotros el rostro del Señor Jesucristo. Hay muchos de nosotros que están solos, que necesitamos de alguien. Alguna vez seguramente quieren que nos escuchen y muchas veces nosotros queremos que alguien nos escuche. Muchas veces nosotros queremos bondad de parte de otros, ¿no? Solamente que a veces necesitamos que alguien se enfoque en nuestras necesidades espirituales, ¿ve? A veces estamos con pena y necesitamos bondad de parte de un hermano en particular, ¿no es cierto? Jesús lo hizo ese día. Y nosotros necesitamos ser como Él, necesitamos mostrar esa bondad, hacer un tiempo, una pausa, mirar, ¿verdad? Escuchar, ser comprensivo con Él, ser bondadoso, hacer el bien al otro, ¿no? Ser sensible con el otro. Jesús expresó también lo que vemos en el texto, amabilidad mediante su comprensión. Él fue comprensivo. Notemos que Jesús expresó bondad mediante un espíritu comprensivo. En los versos del 49 al 56 nos narran un poco de eso, ¿no? Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó a la casa de Jairo, ¿no es cierto? Y nos cuenta lo que sucede ahí. Ahora nos vamos a concentrar en estos versículos finales para ver cómo Jesús muestra su bondad siendo comprensivo. El milagro que vemos aquí también es una maravillosa enseñanza, es increíble, excepcional, ¿no? Y alabamos a Dios por eso. Pero observemos lo que Jesús le dijo cuando el milagro termina, ¿no? Él le advierte en el verso 50, le advierte. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Y luego, ¿no es cierto? Dice, cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y el padre. Y más adelante, ¿no? Él hace el milagro, ¿no es cierto? Y Jesús les dice, ¿no? Que no cuente lo que había hecho. Hay 4 palabras muchas veces que por lo general no nos gustan, ¿no es cierto? Nos gustan. Jesús, vemos aquí que Jesús advirtió, cuenta en el verso 56 que no le contaran a nadie lo que había sucedido. Él les dice a los papás de la niña, Jairo y su esposa, ¿no es cierto?, de los que estaban presentes, que no digan nada. Y es todo lo contrario a veces a lo que nosotros decimos, ¿no? A nosotros nos gusta mucho decir a veces, ya te lo dije o te lo dije, ¿no? Eso sí, nos gusta decirlo, es divertido a veces. Nos sentimos bien cuando decimos, te lo dije, ¿ah? Y nos alegramos nosotros cuando incluso lo decimos. Pero es muy difícil para nosotros escuchar eso, ¿no creen? Es difícil para nosotros, no nos gusta escuchar cuando alguien nos dice, te lo dije, ¿no? El verso 53 nos dice que las personas que estaban fuera de la casa se habían burlado de Jesús. Si ustedes ponen atención al texto, se habían reído de él antes de que entrara para devolverle la vida otra vez a la muchacha.
Probablemente si yo o alguno de ustedes fuera Jesús, lo que habría hecho probablemente es que me hubiera devuelto, una vez que se hace ese milagro, que se devuelve la vida a la chica, a la niña, entonces a lo mejor lo hubiera tomado la mano, habría salido de la casa donde estaban aquellos que en el verso 53 se estaban burlando y le habría dicho, se los dije, ¿no? Aquí está, con aire un poco de sobrado, de soberbia, ¿no? Esa es la actitud a veces de nosotros, ¿no? Te lo dije. Y tal vez eso habría sido hasta divertido a lo mejor. Es natural en nosotros a veces tener eso, ¿no? Tener ese poquitito de orgullo, ¿no? Pero Jesús no hizo eso. También Jesucristo, y esto es lo importante con la bondad, le interesaba cómo se sentían ellos, aquellos que se burlaron de él, que nos cuenta el verso 53. No intentó ni siquiera ajustar las cuentas con ellos, no les dijo nada, ¿no? No intentó vengarse, no intentó glorificarse a sí mismo. Y muchas veces nosotros sí lo hacemos. Y nos falta bondad. En cambio, con bondad Jesús les dijo a sus padres, no le digan a nadie lo que ha sucedido aquí, ¿no? A veces no es tanto lo que tú decides como el modo en que... a veces no es tanto lo que uno dice, sino el modo en que lo dice. Debemos aprender a ser bondadosos. A veces podemos que estemos en un lugar incómodo y que tal vez la situación es importante, pero el modo en que decimos las cosas puede ser aún más importante que el mensaje mismo, ¿no? El hecho de que Jesús no quería avergonzar a quienes se habían burlado de él o ajustar cuentas con ellos, nos dice mucho de su bondad y nos enseña cómo debemos respondernos los unos a los otros con bondad, siempre esperando lo mejor para el otro, siempre buscando el bien de los demás, no de nosotros. El amor es bondadoso, hermanos. Necesitamos aprender a ser bondadosos, al igual que Dios ha sido bondadoso por medio de Jesucristo, su Hijo, ¿no? Y que lo ofreció como un sacrificio para nuestros pecados, ¿verdad? Así que volvamos a mirar el primer verso que estuvimos mirando, que está en 1 Tesalonicenses 5, que dice que hay que asegurarse de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre a hacer el bien. Esforcémonos siempre a ser bondadosos, a hacer el bien. No solo entre nosotros, los hermanos de la fe, sino que principalmente con los otros, con los que te rodean. Haz el bien, sé bondadoso, toma pausa, toma tiempo. Frena tu actividad. Sé comprensivo con tus compañeros de trabajo, con tus colaboradores, con todos los que te rodean. ¿No es cierto? El Señor nos manda que nos esforcemos, no para arreglar cuentas, sino más bien para hacer lo correcto, hacer el bien, a ser bondadosos en toda situación y en todo momento. La respuesta del cristiano debería ser la acción de Jesús, no la reacción del mundo, que era la que generalmente nosotros caemos. Dios constantemente ha mostrado bondad a cada uno de nosotros. Si el amor de Dios está en nosotros, busquemos mostrar ese amor a toda persona que nos rodea, ¿no? Así que, hermano, escoge ser bondadoso y bueno en todas tus relaciones. Escoge ser bondadoso y pon atención a las dificultades de los otros que te rodean. Escúchalos, sé comprensivo. Sé bondadoso y elige ser comprensivo, incluso con aquellos que te es difícil, incluso con aquellos que te han hecho daño. Sé bondadoso y busca edificar a las demás personas. Sé bondadoso y haz lo difícil por amor a los demás. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Seamos cordiales, dóciles, sensibles, tiernos, tolerantes, bondadosos con todos, así como nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, querido Padre. Te damos gracias porque tú has sido bondadosos con nosotros, Señor. Tú siempre has buscado el bien para nosotros, siempre estás disponible, sensible, Señor, atento, siempre has sido un Dios cortés, Señor, un Dios que siempre tiene un corazón de querer lo mejor para nosotros, Señor, de la verdadera bondad, Señor, esa bondad que fluye de ti, Padre querido. Ayúdanos a nosotros a madurar, Señor, la bondad. Ayúdanos, Padre, a decidir ser bondadoso incluso y por sobre todo con aquellos que menos
nos gustaría hacerlo, Padre. Es fácil ser bondadoso con la esposa, con los hijos, con alguien a quien quiero, con un hermano que estimo. Ayúdanos a ser bondadosos con aquellos que, que nos es más difícil, como el ejemplo de Jesús, que fue bondadoso tanto así como una persona rica, como una pobre, como alguien bueno, como alguien malo, Señor. Ayúdanos a ser bondadosos con todos por exactamente igual, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser prejuicio de las personas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a madurar en la bondad en nuestro corazón. Ayúdanos a decidir cada día, Señor, a amar de manera bondadosa. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.